está aquí Francisco Álvarez, conocido cariñosamente como Pancho, una voz recurrente aquí en Uno más Uno. Ustedes saben que Pancho es abogado, fue coordinador de participación ciudadana, en la actualidad forma parte de la Junta Directiva de Profamilia y además es articulista. Pancho, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, para mí es un placer siempre estar aquí en el programa que me descubrió mi vena mediática. Cuando una vez vine aquí representando la Asociación de Jóvenes Empresarios, ya ustedes saben cuánto tiempo hace, que era joven en esa época. Hace unos añitos nada más. Y Juan Bolívar Díaz me habló de participación ciudadana, ya el resto es historia. Muy bien. Bueno, Pancho, tal como habíamos advertido, tenemos una agenda bastante difusa que ver contigo. Quisiera que comenzáramos con el proyecto de ley de extinción de dominio, que en este momento está siendo conocido y analizado en el Congreso Nacional, y hay muchas aprensiones en relación a si es inconstitucional o no, si vulnera la presunción de inocencia, si debe ser conocido como ley orgánica o ley ordinaria. ¿Tu parecer sobre este proyecto, Pancho? Bueno, en primer lugar me sorprendió escuchar, fue al diputado José Antonio Rodríguez, José Horacio. José Horacio Rodríguez, decir que esperaba que lo enviaran a comisión. Yo pensaba que ese proyecto venía de una comisión bicameral. Las comisiones bicamerales son precisamente para que, aprobado en una cámara, cuando vaya a la siguiente cámara, no tenga que volver a comisión, ¿no? O sea, pero bueno, la verdad es que ha habido toda una campaña con respecto a este tema de la ley de extinción de dominio. Para mí, sin ninguna duda, que es una ley necesaria. Pero además de necesaria, es un mandato constitucional. Es la Constitución de la República que manda que haya una ley de extinción de dominio. La del 2010. La del 2010. O sea que si aquellos que dicen que esto es apresurado, cuando tenemos 12 años sin cumplir con ese mandato constitucional. En segundo lugar, es una herramienta importante para combatir la corrupción definitivamente, y el mejor caso lo estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia en los últimos tiempos, donde a los Rodríguez Orejuela, que crearon un imperio del narcotráfico, el cartel de Cali, y a través del dinero sucio lograron establecer una cadena de supermercados, de tiendas en los barrios, más de 200 creo, y ahora recientemente, a través de la ley de extinción del dominio colombiana, todas esas tiendas adquiridas con dinero sucio han sido, la propiedad ha pasado al Estado colombiano. A pesar de que los Rodríguez Orejuela hace tiempo que son historia, ¿no? En términos de persecución penal, pero a través de la ley de extinción de dominio se logró recuperar para el Estado esos bienes mal habidos. Entonces, en República Dominicana tenemos casos de esa naturaleza, el caso Quirino, por ejemplo, que fue a Estados Unidos, fue condenado en Estados Unidos, cumplió su pena ya, llegó a un acuerdo obviamente, regresó a República Dominicana y bueno, ya no se le puede perseguir de nuevo por aquello de que no se puede perseguir dos veces por el mismo hecho, ¿no? Entonces, la ley de extinción de dominio lo que persigue es crear una herramienta, ya no que siga el curso penal de la persecución contra las personas físicas, sino que persiga los bienes, los activos, de una manera autónoma, que no tenga que ver con el proceso penal. Claro, respetando aquello de que no se puede jugar dos veces por el mismo hecho, ¿no? Y yo digo que hay una campaña, porque de buena primera escucho decir, el debido proceso se está lastimando. Bueno, pero es que este proyecto de ley tiene un artículo que se titula El debido proceso y establece todos los derechos del debido proceso que corresponden a las personas afectadas por el inicio de una acción de esta naturaleza. No era necesario que lo describiera porque el debido proceso es también un mandato constitucional, es una garantía que tiene la Constitución para proteger los derechos fundamentales. Entonces no era necesario, pero lo tiene. Igual que el tema de la buena fe. Bueno, que aquí se vulnera porque tú vas a tener que probar. No, hay una presunción de buena fe que el Ministerio Público tiene que destruir. Y eso lo dice el proyecto de ley. Hay otro artículo que se titula presunción de buena fe. Entonces, cuando uno va a cada uno de esos argumentos, el otro argumento, eso en manos de ciertas personas puede ser muy peligroso. Persecución política, dice. Sí, bueno, alguien me llegó a decir, ¿tú te imaginas eso en manos de Jean Alain Rodríguez? Como ahora ese es el símbolo, ¿no? O sea, y yo digo,
Y cuando se aprobó la ley del lavado, pero la ley del lavado también en manos incorrectas puede generar abuso. Y cuando se aprobó el Código Procesal Penal, en manos de jueces o fiscales inadecuados, puede, y ya lo hemos visto, generar abusos. Cualquier ley puede generar abusos si se malaplica. Entonces lo que tenemos que cuidar es que se aplique correctamente. Y el tema de la aplicación, ayer veíamos que en la Cámara de Diputados se decidió efectivamente mandarla a comisión y que hay algunos ítems en relación a si se conoce como ley ordinaria o ley orgánica. O sea, tu opinión en ese sentido, Pancho. Mira, así como yo defiendo la ley o el proyecto de ley, ¿no? Tengo que decir que no puedo defender el estatuto orgánico de esa ley. Perdón, el estatuto ordinario, bueno, de esa ley, como se aprobó en la Cámara, en el Senado, aunque de todas maneras se aprobó con la mayoría requerida para las leyes orgánicas, o sea que al fin de cuentas ahí no va a haber un perjuicio. Pero en la Cámara de Diputados sabemos que el gobierno no tiene los votos necesarios para aprobarla con las 2/3 partes de los presentes, y que por eso se trató de pasar como ley ordinaria en el Senado, para que cuando llegue a la Cámara de Diputados, entonces se diga es una ley ordinaria y lo que se requiere es mayoría absoluta, mitad+1 de los presentes. Cuando la realidad es que es una ley orgánica, porque la Constitución es bastante clara cuando define lo que es una ley orgánica y dice que toda ley que organice la estructura de uno de los poderes del Estado, pues es orgánica. ¿Y qué pasa? Esta ley crea una jurisdicción judicial especializada para la extinción de dominio. Entonces, yo no creo que haya que seguir discutiendo eso. Francamente, creo que perdemos el tiempo. Esa es una ley orgánica y tiene que ser aprobada con la mayoría requerida para leyes orgánicas. Ahora, ¿qué Eso ocurre? en términos de forma, pero en el fondo, ¿qué pudiera? ¿Cuál sería el interés? Porque esta posición que usted plantea, muchos expertos también la han sugerido y no logró calar en el hemiciclo. Bueno, yo insisto, en el Senado primero sabían los oficialistas que no cuentan con la mayoría en la Cámara de Diputados. Bajadero. Entonces por eso obviaron el tema de si era orgánica o era ordinaria y la aprobaron con creo que 20 de 28 senadores, o sea, pero con la mayoría requerida para las leyes orgánicas. Pero sabían que no iban a poder conseguir esos votos en la Cámara de Diputados. Y por eso Participación Ciudadana lo que hace es un llamado a la concertación. En todos los congresos del mundo, en todos, la oposición se pone de acuerdo con el oficialismo para algunos proyectos que son de interés general de la población. Si ustedes examinan las declaraciones de prácticamente todos los diputados y todos los senadores, ¿alguien se opone a que haya una ley de extinción de dominio? No. Ninguno. Lo que dicen es que si es orgánica o no, que si la buena fe, que si la presunción de inocencia. Todos esos temas se pueden trabajar y se pueden concertar entre oposición y oficialismo cuando es en beneficio de la colectividad. Pero ¿qué pasa? Que parece que no tenemos líderes, ni en el oficialismo ni en la oposición. Incapaces todos ellos de sentarse a concertar y decir, esta es una ley necesaria, vamos a ponernos de acuerdo. Oficialismo no es así como tú dices con respecto a este punto, vamos a modificarlo de esta manera. Oposición, sé flexible con este punto y vamos a tratar de crear las condiciones para su aprobación. Pero ¿será acaso que no hay tal voluntad política y que simplemente se están, como tú dices, hay una campaña, se están como creando dificultades y obstáculos para que la ley pase? Bueno, sí, definitivamente que a esa conclusión va a llegar mucha gente, de que falta voluntad política. Voluntad política del gobierno, del partido oficial, porque alguien tiene que tomar la iniciativa y usualmente debe ser el que está en el gobierno. O sea, no se puede esperar que sea la oposición que tome la iniciativa de acercarse. Tiene que ser el partido oficial. Esas son las reglas de la democracia. De la democracia dicen que así es que funciona el tema. El que está en el poder dice, vamos a acercarnos, vamos a convocar una cumbre, vamos a reunirnos, no el que está en la oposición. Ahora, el de la oposición tiene que reaccionar con sabiduría al respecto, con prudencia y no crear obstáculos innecesarios. En este momento, todo el que piense que hay que ausencia de voluntad política para aprobar tiene toda la razón, porque yo escucho a los voceros de los partidos, escucho a los senadores, escucho a los diputados y digo, aquí, esto de que, ven, tú decías, Milicen, vence ahora la legislatura,
Es que no hay voluntad para que eso se apruebe. Enviarlo a comisión fue suficiente para esos fines. Y lo otro es también, en términos políticos, el costo que esto puede representar para muchos partidos. Y hablo de manera puntual. El caso del Partido de la Liberación Dominicana, que en este momento tiene tantos de sus líderes y de figuras reconocidas como imputadas por elementos que podrían con esta ley precisamente tener algún pase por los tribunales, puede constituirse indiscutiblemente en uno de los elementos para que sigan haciendo pataletas y intentando ladear, porque creo que al final es eso lo que se evidencia. Todos de alguna forma u otra lo que están es intentando ladear por lo que eso pudiera tener como costo político para sí. Bueno, hay tal vez muchos senadores y diputados que están mirándose en el espejo, ¿no? Tienen la barba en remojo. Y dicen, vamos a poner la barba en remojo. Tal vez, como me decía alguien, una teoría, por ejemplo, con la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo, bueno, y Leonel Fernández específicamente, porque la fuerza del pueblo es del otro día, ¿no? Pero Leonel Fernández tiene 10 años fuera del poder. Va a cumplir ahora en agosto 10 años fuera del poder. La prescripción para los delitos, en su mayoría la mayoría de los casos es 10 años. Entonces, si de buena primera viene una ley de extinción de dominio que amplía la prescripción a 20 años, entonces hay un problema. Y ahí viene uno de los aspectos importantes. Te dicen, no, porque no se puede aplicar hacia atrás, eso es retroactividad. Y bueno, yo les digo a las personas con las que he discutido este tema, que no es la ley de extinción de dominio que se va a aplicar cuando se determine que un bien se obtuvo de manera ilícita. Es el Código Civil que se aprobó en Francia en el año 1804 y en República Dominicana desde la independencia de la República Dominicana. O sea, y ese Código Civil dice que para que una adquisición de un activo, para ponerlo en términos llanos, que lo pueda entender la ciudadanía, cuando usted quiere algo, esa operación que usted hace tiene que tener una causa lícita. Y el propio Código Civil dice que cuando la causa es ilícita, no produce ningún efecto. Entonces, lo que hay que mirar cuando llegue el momento de identificar si ese bien se adquirió ilegalmente o de manera ilícita o no, es con qué dinero usted lo compró, con el dinero del narcotráfico. O sea, entonces no es la aplicación de la ley de extinción de dominio que se va a aplicar retroactivamente, es el Código Civil. Pero no, o sea, vuelven y traen el tema de la retroactividad y ahora de la, ¿cómo se llama? Retrospectividad. Que si ustedes buscan un diccionario de derecho, no lo van a encontrar. Van a encontrar en la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y cuando vean lo que es retrospectividad, van a encontrar que es mirar hacia atrás. Ahora, igual que prospectividad es mirar hacia adelante, ese no es el tema en este caso. En este caso el tema es sencillamente que el Código Civil es el que hay que aplicar en esa situación en particular. Y tal vez por eso la gente de la Fuerza del Pueblo dice, tenemos 10 años fuera del poder, ya cualquier delito que hemos cometido está prescrito. Prescribió. Ahora, si aprobamos la ley de extinción de dominio, no es la ley de extinción de dominio, es el Código Civil que establece una prescripción de 20 años cuando se adquiere algo ilícitamente en cuanto a los efectos civiles que produce. Pancho, hablando de corrupción, hay también varios temas en la agenda de la opinión pública. Está el caso Medusa. Ya el Ministerio Público ha presentado pruebas, un expediente de 12.274 páginas, Pancho. ¿Qué te parece a ti estas imputaciones que hace el Ministerio Público sobre el ex procurador Jean Alain Rodríguez? Bueno, en primer lugar, que la gente se preguntaba, ¿y qué pasaba con el Ministerio Público que no terminaba de presentar acusación? Bueno, después que presentó acusación ya uno se dio cuenta por qué se tomó tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando de un expediente muy voluminoso, más de 3.500 pruebas, que generan dificultades, sobre todo de cómo se va a manejar ese expediente en un tribunal. En primer lugar, en qué espacio físico se va a conocer, esa audiencia, porque cuál sala puede acoger un caso de esa magnitud, donde hay 63 imputados, 41 personas físicas y 22 personas morales, pero además cada uno de ellos, de esos 63, tiene derecho a tener hasta 3 abogados. Imagínate que sea una media de 2. Serían 123 abogados
en una audiencia, solamente para dar las calidades a quien representan, se va a pasar la mañana entera, ¿no? Ahí hay un gran reto, no solamente para el Ministerio Público en la presentación de sus pruebas, que no entra ahora en la etapa preliminar, sino en la audiencia de fondo, sino para el Poder Judicial. Cuando se conoció el caso Van Inter, me recuerdo como ahora que el Poder Judicial, no el Ministerio Público, los jueces, la Suprema Corte de Justicia en ese momento asumió el liderazgo para habilitar una sala especial, dotarla de tecnología para grabar lo que allí acontecía, videos, en fin, todo lo que fuese necesario. Yo creo que, espero que el Consejo del Poder Judicial esté tomando las medidas necesarias para habilitar un sitio que pudiera ser lo que era el Salón de la Suprema Corte vieja, ¿no? En el Palacio de Justicia de la Feria, o pudiera ser el mismo salón de actos del Poder Judicial. Pero por ahí comienzan los problemas, ¿no? Pero no van a terminar ahí, sino cómo va a avanzar este expediente. Porque uno de los obstáculos nuevos que ocurren es que cuando hay compañías que son imputadas, de buena a primera, algunas de esas compañías no llevan abogados a la audiencia y eso provoca automáticamente una posposición de la audiencia. Claro que con una compañía tú no la puedes meter presa, porque cuando es una persona física que no va, el juez ordena el arresto de esa persona y se acabó el problema. Pero cuando es una compañía, ¿qué usted hace? Bueno, lo que hacen usualmente los jueces es que ordenan a la Defensoría Pública que le provee abogado a esa compañía que no ha sido representada en la audiencia. Pero ¿qué pasa? Que la Defensoría Pública dice, nosotros no estamos para defender compañías, sino personas de escasos recursos, personas físicas de escasos recursos. Estoy planteando todos los problemas que van a venir a suscitar. Para dilatar. Va a ser un proceso largo. Ahora hay que admitir que el Ministerio Público ha hecho un buen trabajo en la recolección de las pruebas. Y en cuanto al fondo, Pancho, estamos viendo condiciones novedosas, se está imputando a empresas, como has mencionado, tal vez poniéndole cara a una corrupción privada que antes quedaba difusa o ausente en cuanto a materia de persecución contra la corrupción. ¿Qué te parece a ti ese ingrediente de este caso? Bueno, ustedes tuvieron ayer aquí a Carlos Pimentel y yo creo que viene muy al hilo, ¿no? Yo creo que el sector privado va a tener que tomar medidas para evitar caer en situaciones como la del caso Medusa. Y cuando digo tomar medidas tiene que ver con las reglas de compras y contrataciones. Y por eso, ahorita que estamos hablando del Congreso y la aprobación de la ley de extinción de dominio, ¿por qué no hablamos del Congreso y la aprobación de una nueva ley de compras y contrataciones que ya está apoderada en manos del Congreso y que, por ejemplo, elimina el problema serio que había de ausencia de un régimen de consecuencias en la ley actual de compras y contrataciones? Yo creo que es necesario que el sector privado tome medidas para evitar verse involucrado en situaciones como esta, porque definitivamente que ese es uno de los grandes problemas que ha expuesto este caso en la República Dominicana, que no solamente se trata de sector público y de funcionarios públicos, siempre tiene que haber una contraparte en el sector privado y yo creo que todos tenemos que trabajar al respecto. Y sobre este caso, ya para cerrar el caso Medusa, efectivamente, después que el Ministerio Público presenta las pruebas, baja una campaña que había, un sonido, pero persiste una crítica en relación a si se violentan los derechos de los imputados por la exposición mediática y detallada que ha tenido el expediente del caso Medusa, que si se violenta la presunción de inocencia. ¿Tu respuesta ante este reclamo, Pancho? Bueno, es que el Código Procesal Penal es claro al respecto. Durante la fase de investigación hay confidencialidad y no se debería divulgar absolutamente nada, y hay excepciones al respecto. Una de las excepciones es cuando hay funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción. Una de las excepciones del secreto en la fase de investigación. ¿Cuándo culmina la fase de investigación? Cuando se presenta acusación, que es lo que acaba de ocurrir. Ahora, esa audiencia preliminar, ¿qué va a ocurrir? Que la prensa va a querer estar presente y basta con que uno solo diga que no para que el juez la haga a puerta cerrada. Y ustedes saben, 63 imputados, seguro que va a haber alguien que va a decir y no va a trascender. Ahora, tú dirás, no es que se está violentando porque ya está en manos de todo el mundo la acusación. Es que ese es un documento público. La acusación ya depositada es un documento público. Que no debería comentarse al respecto. ¿Quién ha dicho? ¿En qué país del mundo ocurre eso? Vamos a ver el caso en Estados Unidos.
bueno, el emblemático de O.J. Simpson. Exacto. que Todos los medios lo cubrieron, o sea, Claro. con detalle. En Estados Unidos hay algunas reglas para proteger, por ejemplo, en vez de tomar fotos en la audiencia, Se hacen retratos. retratos dibujados, Sí. ¿no? Pero no se coarta el derecho de la prensa a informar de lo que está ocurriendo en un caso judicial que tiene un impacto nacional, como son los casos de corrupción pública. Que tienen que ver con fondos públicos. Y que es el medio que tiene la ciudadanía para enterarse de lo que está pasando, porque, no, que las audiencias son públicas y tú puedes entrar al salón de audiencia. ¿Y cuánto cabe en el salón de Y el audiencia? ciudadano no va para allá. Tiene que ser a través de los medios de comunicación y por lo tanto, no se debería restringir la capacidad de los medios de divulgar lo que está ocurriendo en los casos una vez presentada la acusación. La ruta de temas pendientes en el país, en términos legislativos, nos lleva indiscutiblemente a una pieza que es troncal, importante para el tema judicial en el país. Hablo del Código Penal, que tenemos todos los años del mundo dándole largas a ese asunto. Tiene más de 20 años de recorrido. Acá, en esta propuesta que ha sido presentada recientemente por Rogelio Henao y más de una docena de diputados en la Cámara de Diputados, precisamente, una de las cosas que se argumenta es que tiene elementos que dejan por fuera la posibilidad de que esta pieza se actualice y que pueda constituirse realmente una pieza moderna y de vanguardia. A pesar de que ellos precisamente utilizan estos conceptos cuando lo introducen, se habla de la posibilidad de no juzgar acciones de discriminación, deja por fuera también el tema de las causales y también derechos de otros grupos vulnerabilizados. ¿Has visto la pieza? ¿Qué parecer tienes? Bueno, que estamos en lo mismo, estamos exactamente en lo mismo con el Código Penal. Y qué pena, porque hay que señalar, algunos me dicen, recuérdate que Danilo Medina, por ejemplo, observó la ley porque no contenía las causales. Por cierto, una carta de observación que creo que fue escrita por Flavio Darío Espinal, brillante, hay que señalar, o sea, ahí no había desperdicio alguno. Pero ese mismo Danilo Medina que objetó y que mereció el aplauso de todos nosotros, precisamente por haber observado ese tema, porque estaba comprometido su partido y él con las causales. De buena primera, cuando regresó al Congreso, Danilo Medina no tuvo la capacidad o el liderazgo o lo que fuese O el interés. de ejercer ese liderazgo con sus seguidores en el Congreso para que se apruebe con las causales. Y eso ha pasado con el PLD nada más. Está pasando con el PRM ahora y con Luis Abinader. No existía un compromiso del presidente Abinader y del PRM con las causales. ¿Y qué ha pasado? Está en su programa, de Por gobierno. escrito, su Por programa de escrito, no gobierno. quedó. Que por cierto, habrá que revisar la forma de hacer política en República Dominicana, porque una cosa se hace en campaña o se dice y otra cosa se hace cuando se llega al poder, ¿no? Y yo he dicho en varias oportunidades que eso constituye una especie de estafa electoral. Cuando de buena primera tú ofertas una cosa porque estás en campaña y después no la cumple porque, bueno, porque hay sectores fácticos, conservadores que te lo impiden, pero a pesar de que tú Pero ya esos habías sectores asumido ese conservadores compromiso. estaban al momento de producir el programa de gobierno. Entonces, mira, lo que yo preveo es que va a venir exactamente lo mismo que ha ocurrido, o sea, miren, en Estados Unidos ya todo el mundo conoce lo que ocurrió con la Suprema Corte de Justicia norteamericana. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos se va a quedar así? Tampoco se va a quedar así. No, de hecho, ya hay acciones. Y hay ya el acciones- presidente Biden acaba de tomar una serie de acciones para permitir que las personas vulnerables puedan pasar de un estado donde no se permite a un estado donde se permite. Pero y aquí en República Dominicana. Ayer yo estaba en un grupo focal del examen del Poder Judicial. Están trabajando con tener todas las estadísticas del Poder Judicial para poder manejarla. Y eso es muy interesante. Qué bueno. Y actualizarla y que todo el mundo pueda entrar a un portal de observatorio judicial. Y yo decía, bueno, qué bueno, sería bueno poner ahí las sentencias, porque existe la prohibición del aborto actualmente y es sancionado penalmente. Pero Póngame no hay ahí ni un las caso. estadísticas de los casos que hay, ninguno. Entonces, volvemos al tema de hipocresía. Claro. O sea, ningún caso, pero no, lo quieren tener prohibido porque eso genera un mercado negro, vamos a llamarlo de esa manera, pero solamente para las personas vulnerables. Y Porque- instauran el miedo cuando hemos visto casos lamentables
de mujeres que han tenido abortos, llegan a los hospitales, son denunciadas y las apresan. Evidentemente son las pobres. Pero ¿qué pasa con la presa? ¿Y qué pasa? No prospera en el sistema judicial. No llega a tener una sentencia condenatoria. No, para nada. Entonces, por eso digo, vamos a ajustarnos a la realidad. Y de esa manera estamos protegiendo a la gente necesitada, que es la que tiene que acudir a esos métodos de ir cuando ya están abortando, porque abortan o utilizan métodos en su casa, en seguros que ponen en vulnerabilidad su vida. Los abortos clandestinos. Pancho, se nos acabó el tiempo, pero finalmente, para completar la agenda, que como ya habíamos anunciado es larga, tu reacción, así efectivamente hay una lucha contra la impunidad en esta gestión también. Ayer veíamos al presidente reaccionar inclusive hasta un poco molesto a propósito de una pregunta que le hicieron los reporteros y las reporteras sobre el caso PROPET, que es el programa de proyectos especiales de la presidencia y que está siendo objeto de investigación por una licitación en relación a unas pinturas y que significó unos 155 millones de pesos. El presidente decía, no habrá impunidad. ¿Qué dice Pancho? Que bueno, eso es lo que tiene que decir el presidente, que no habrá impunidad y dejar entonces que el Ministerio Público trabaje el tema. Ya Compras y Contrataciones revisó ese tema, por ejemplo, del PROPET, y eso definitivamente que tiene que llegar al Ministerio Público. Eso no es un tema, cuando uno observa lo que ocurrió allí, uno se da cuenta y por eso yo decía, el sector privado tiene también que colaborar con este tema de compras y contrataciones. ¿Y cómo colabora? Cuando los procesos de compras y contrataciones se hacen ceñidos a la ley. Entonces, esa debe ser la colaboración del sector privado. Ahora, ese caso de, por ejemplo, utilizar pinturas que valen la mitad de lo que se ofertó, obviamente la calidad muy reducida de la pintura que se ofertó, eso definitivamente... Y no vamos a entrar al caso de ver cómo fueron asignadas y distribuidas, que eso también da para un programa. Yo creo que tal vez el periodista que le hizo la pregunta al presidente Abinader, lo que estaba diciendo es, sí, bueno, tal vez el Ministerio Público es el que tiene que actuar, pero si un funcionario es denunciado, al presidente le toca revisar si suspende al funcionario, si lo destituye. Ahora que estamos próximos a cumplir 2 años de este gobierno y todo el mundo está pensando en posibles cambios, yo creo que sí que llegó la hora de refrescar. De remover la mata, de refrescar el tren gubernamental y revisar quiénes están haciendo un trabajo efectivo, que hay mucha gente trabajando bien, pero quienes no lo están haciendo y que haya consecuencias. Así es, bueno, se nos ha agotado el tiempo, hemos conversado en esta mañana con Francisco Álvarez, Pancho Álvarez, conocido popularmente, es coordinador de participación ciudadana, pero además un abogado que ha versado y que tiene en su ADN ya la experiencia de décadas vinculado con temas de derechos sociales sobre todo, y con el tema de ver y poner en perspectiva todo lo que tiene que ver con la democracia en República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Vamos a tomar este cafecito Santo Domingo, Pancho, y al regreso entonces estaremos conversando con Altagracia Paulino, que hoy tiene una agenda obligada, pacto eléctrico y alza o no en las tarifas. Quédese acá.